Y quisiera yo preguntarle al señor Elías Ayub sobre si la tarifa E ya queda por decreto a Tabasco, ingeniero, o es nada más así como atole con el dedo para los tabasqueños ahorita en época de crisis, de depresión social, para que le entremos al pago de la comisión, o si es realmente por decreto. Porque hasta donde estaba el acuerdo por Tabasco antes de la inundación, era de que era un descuento en la tarifa, pero un descuento que podía ser 5 años en el gobierno actual. Y luego, entonces no nos queda muy claro, por eso es de que no es que estemos necios con esto de la resistencia civil y estas cosas, simplemente son manejos de palabra que no quedan claros. Ahorita es borrón y cuenta nueva, usted mismo lo acaba de decir, con el peso por peso, pues ya no hay borrón y cuenta nueva, eso es literalmente no es así. ¿Estamos de acuerdo, ingeniero? Me gustaría que lo especificara. Literalmente no es así. Y luego lo de la tarifa, no queda claro al pueblo de Tabasco, y se lo digo con mucho respeto, no nos queda claro qué tarifa tenemos, si es la misma más un descuento o ya por decreto es la 1E. Perfecto, y se acabó la resistencia civil y es algo que aplaudimos, por Dios, pero que nos digan clarito cómo está el asunto, que no les den vuelta, así como que no nos cantinflen, pues esa sería la palabra. Gracias por su respuesta y les reitero la solicitud del 4º distrito de Villahermosa, Tabasco. Ojalá y presenten su renuncia, con todo respeto, no es nada personal, pero pensamos que ustedes dos son los responsables de todo lo que está pasando en esta situación. Muchas gracias. Bien, ahora le vamos a dar la palabra al diputado Cuauhtémoc Velasco por el Grupo Parlamentario de Convergencia. Yo quisiera insistir un poco en el cumplimiento de los programas y en el manejo de los recursos, que me parece un segundo tema fundamental. El programa integral contra las inundaciones comenzó a operar en 2003 con una participación entre el Estado de Tabasco y la Conagua de 28 y 72% respectivamente, por un monto de 2,000 millones de pesos, para ejecutarse en el periodo 2003-2006. Sin embargo, en Tabasco se dejaron de hacer obras del PISI por razones que se desconocen e incluso se solicitó una auditoría a los recursos que debieron ejercer tanto las autoridades estatales como las de la Comisión Nacional del Agua. La pregunta es: ¿en qué proceso va esa auditoría? ¿Qué obras se dejaron de hacer? ¿Por qué no se ha transparentado esa información? Y también nos gustaría saber qué fue lo que ocurrió, a quién o quiénes corresponde la responsabilidad por las obras inconclusas o las que no funcionaron, entrecomillado, así como por la falta de transparencia en el uso de los recursos de la nación. También tenemos conocimiento que casi 2 meses antes de las inundaciones en Tabasco y Chiapas, el organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, se reunió en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez con el fin de reprogramar las inversiones destinadas a las obras para controlar las inundaciones de ambas entidades. Bueno, ¿cuáles fueron las razones? Y finalmente, ¿qué acciones está tomando la CONAGUA para evitar que este tipo de desastres vuelvan a ocurrir? ¿En cuánto tiempo se tendrán resultados sobre dichas medidas? ¿Qué obras se contemplan en estos estados para proteger a la población? ¿En cuánto tiempo estarán concluidas estas obras? Y finalmente, ¿quiénes serán los responsables de su ejecución? Es obvio que es muy difícil en 3 minutos explicar todo esto, pero creo que sería muy importante que nos pudieran hacer llegar toda esta información para tener una idea cabal y completa. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, diputado Cuauhtémoc Velasco. Le damos la palabra al ingeniero José Luis Luege, por favor. Sí, en efecto, como usted menciona, el PISI, que se ejecuta entre el 2003 y el 2007, y que por acuerdos del comité, tanto de Conagua como del gobierno del estado, se amplió incluso hasta el 2010, pues consistía de una serie de obras para la protección contra las inundaciones, como usted manifestó, aproximadamente 70% que ejerce directamente el estado y 30% que ejerce la Conagua. El estado, básicamente su función fue la construcción de bordos, estructuras de muros de contención, y la comisión se dedicó a las estructuras de control sobre los ríos, que son las zonas federales de los ríos. En el caso que nos ocupa, la estructura del río Carrizal, que era también una pregunta que se hizo con anterioridad, es una obra incompleta, una obra
mal llevada a cabo en su programa de conclusión. Cuando yo tomo esta responsabilidad, veo que la obra en efecto debiera de haber estado concluida y no es así. Ordeno una auditoría de manera inmediata que está llevando a cabo la Secretaría de la Función Pública, y hacemos una revisión a fondo de los trabajos de esta empresa, cancelamos el contrato y estamos por contratar nuevamente para la conclusión de la obra. Las otras dos estructuras eran sobre el río Pichucalco y el río de la Sierra. Estas obras no tuvieron el presupuesto para realizarse. Son obras del orden, las dos, de los 500 millones de pesos, que estando contemplado en el 2003, no se tuvo ese recurso a lo largo de los 4 años de ejercicio del PISI. En el caso de las obras que ejerce el Estado, la observación que yo hago, a partir, no después de las inundaciones, sino a partir de nuestra responsabilidad, es que debe auditarse. Es nuestra posición. Debe de auditarse, dado que es un recurso federal ejercido por el Estado, y debiera también auditarse la cuenta pública estatal por el Congreso Estatal. Eso es responsabilidad del Congreso Estatal. ¿Por qué? Porque en efecto tampoco se concluyeron las obras. Entonces hay bordos de protección que, si bien estaban realizados en un 90%, tenían ventanas o tenían fracturas o rompimientos, y por lo tanto en caso de una inundación no iba a haber. Ahora, el análisis que hemos hecho objetivamente es que la cota de diseño del PISI fue sobrepasada por los niveles registrados en estas inundaciones, de manera tal que lo digo, y no es simplemente por justificar nada, porque insisto en que debe de auditarse, fue rebasado el nivel de la cota de diseño. Y por otra parte, sí quiero mencionar a ustedes que la estructura del Carrizal, si bien no están las compuertas instaladas, tiene un dique sobre el río Carrizal que invirtió los gastos, es decir, deriva un 60% del caudal al río Samaria, a diferencia de lo que era tradicionalmente el río Carrizal. Normalmente llevaba entre el 60 y el 70% del gasto del río Mezcalapa. Entonces, esta estructura, aunque no ha sido concluida, operó derivando un mayor volumen hacia el río Samaria. Ingeniero Elías Ayub. Bien, entonces vamos a dar paso, bueno, no sé, su réplica. Así como decía anteriormente que era importante que nos mandara la información complementaria, dado que no se puede en unos cuantos minutos responder todas las preguntas, le insistiría al ingeniero Loeje en la solicitud de la información, y de la misma forma al ingeniero Elías Ayub en lo que tiene que ver con las obras previstas en este sistema de presas, ¿no? ¿Qué es lo que se piensa hacer pues, para darle mayor efectividad, para que tenga una mayor capacidad de regulación? Y además aquí hay una interacción entre lo que es la parte hidráulica y lo que es la parte de generación de energía eléctrica. Aquí en las cifras que yo manejé pues se ve que hay una contradicción evidente. ¿Cómo se va a manejar eso en función de los requerimientos hídricos, pero también en función de las previsiones de generación de energía eléctrica, hidroeléctrica a nivel nacional? Por su respuesta, muchas gracias. Estamos en el formato, diputado, por favor. Es que el ingeniero Elías Ayub no me contestó, y entonces por eso es que los tabasqueños no sabemos qué pasa con las tarifas, Bueno, porque vamos a, por favor, se darle… evaden las preguntas y entonces los tabasqueños andamos enredados que no sabemos qué tarifas Bien, tenemos. me comenta el ingeniero Elías Ayub que lo va a hacer en los 5 minutos que le quedan al final, por favor, y es que hay un formato que tenemos que respetar, por favor, diputado. Y bueno, ya como última intervención, la del diputado Alonso Lizaola de la Torre, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Por favor, diputado. Gracias, presidenta. Bueno, pues gracias a los directores ingenieros aquí presentes. Quisiera primero comentar que no solo la gente de Tabasco, sino la gente de todo el país reconoce el esfuerzo de los dos organismos, reconoce la capacidad de atender, la respuesta de operación y sobre todo el salvaguardar la vida humana, que es un precepto que pareciera que se ha olvidado
y lo hemos estado convirtiendo en otros temas. Felicidades, felicidades, señores directores. El pueblo mexicano, de esos directores son los que queremos que comanden las instituciones, y a fin de cuentas los resultados ahí están. En el caso particular de la CFE, hablamos de un país casi al 100% de electrificación. Yo creo que 6 premios nacionales de calidad hablan del formato que se sigue en una empresa mexicana, en un organismo descentralizado. Y bueno, yo sí los invitaría a que se mantuvieran con ese profesionalismo que hoy han demostrado y de los cuales muchos mexicanos sentimos orgullosos. Felicidades. Por otro lado, y lamento mucho que en este foro algunos argumentos de algunos diputados carezcan de formato técnico. Digan los asesores que les pasen fichas técnicas adecuadas, que se preparen los formatos para esta reunión de trabajo y que la información técnica propuesta sea la adecuada. No es posible que aquí se esté manifestando cuestiones técnicas que no son lógicas. Por favor, yo pediría a mis compañeros, algunos compañeros hicieron uso de la voz, que tuvieran más cuidado con eso. El Congreso mexicano requiere información, pero información correcta. Por otro lado, y esa es una pregunta para los señores directores, ya hablamos aquí qué fue lo que pasó, qué fue lo que siguió en ese proceso, y yo creo que muchos mexicanos y en particular a la gente de Tabasco le gustaría saber qué es lo que sigue en el tema del agua, en el tema de CFE, que yo creo que es la parte que a lo mejor genera incertidumbre. Y por último, el tema de las tarifas, diputados, está en el tema con nosotros, en el Congreso. El organismo CFE es prácticamente es un instrumento para aplicar la cobranza y su aplicación de comercialización. Pues el tema está aquí con nosotros, entremos las tarifas eléctricas, y yo creo que entonces, no nomás Tabasco, Mexicali y todo el país, las 8 regiones del país tarifarias podrán dar cuenta de que a lo mejor se requiere hacer algún cambio, pero entremos, el tema está en la mesa de nosotros. Por sus respuestas, muchas gracias. Ingeniero Elías Ayub, por favor. Muchas gracias, diputado Elizaola, y muchas gracias por sus conceptos. Le comentaría que en cuanto a CFE, ¿qué sigue? Primero, y también a razón de la pregunta del diputado Velasco, la capacidad de las presas del Grijalva ya se ha llevado al máximo con las obras que se hicieron en 1999. Se ha pedido de cualquier manera al Instituto de Ingeniería de la UNAM y a los propios técnicos de CFE que estudien si hay la posibilidad de alguna adición que pudiera permitirles más capacidad. Se ve muy difícil ya con lo que se hizo, porque son presas que fueron diseñadas en su estructura para las capacidades que tenían antes y a las que ya se les aumentó de manera considerable su capacidad. En cuanto a la parte de CFE, realmente lo que sigue quizá compete mucho más a la Comisión Nacional del Agua y al gobierno local, pero en cuanto a CFE sería el estudio de una presa sobre el río de la Sierra como parte integral de un problema global, no como parte aislada, que pudiera darle un elemento de control al río de la Sierra, que es el que ha venido generando los mayores problemas precisamente por carecer de un elemento de regulación. Es la presa Izcatún, que se ha ya estudiado en el pasado, que se tiene que volver a analizar, pero no analizar como un elemento aislado, sino junto con la Comisión Nacional del Agua como parte de todo el problema de control de escurrimientos a la planicie de Tabasco. Diputado José Luis Luege, perdón, ingeniero José Luis Luege. Hágame la buena después de mi renuncia. No, es por lo de la renuncia, pero hasta el 2009. Bueno, muchísimas gracias, diputado Elizaola. Efectivamente, como mencionaba el ingeniero Elías Ayub, la instrucción que nos ha dado el presidente Felipe Calderón es trabajar en un programa integral con visión de Cuenca. Y es un programa que va a ser un ejemplo a nivel nacional, porque lamentablemente nosotros tenemos fraccionada la visión del desarrollo.
y esto ha generado problemas muy serios de depredación de la parte altas de la cuenca y en algunos casos, como yo les presenté aquí, problemas de carácter irreversible. Yo quiero insistir ante esta soberanía que la pérdida del suelo es irreversible. El suelo que se pierde en la parte alta de la cuenca, la selva que se deforesta y finalmente el lavado del suelo, que como decía hace un momento el diputado Mayans, termina asolvando los ríos y destruyendo las estructuras y las presas, es un problema irreversible y por lo tanto tenemos que trabajar con esa visión integral de cuenca. Actualmente el acuerdo con el gobierno del estado fue que el Instituto de Ingeniería de la UNAM sea el que coordine el esfuerzo, participa la Universidad de Tabasco y desde luego coordina la Comisión Nacional del Agua. Entonces nosotros vamos con esa visión integral, revisando fundamentalmente las obras, como mencionó hace un momento el ingeniero Elías Ayub, que se tienen que hacer para protección de la población, estructuras de control sobre el río, los ríos de la sierra, estructuras de control sobre el río Carrizal, estructuras posiblemente también en la cuenca del Usumacinta. Esto acorde a programas de desarrollo urbano que tienen que ratificar los municipios. Si nosotros no logramos esa coincidencia, es muy difícil garantizar el futuro. Y finalmente quisiera yo mencionar dos acciones en la Comisión Nacional del Agua. Una es el fortalecimiento del Servicio Meteorológico. El Servicio Meteorológico Nacional es una institución con reconocimiento internacional que acaba de cumplir 133 años y nosotros creemos que los sistemas de alertamiento temprano vinculadas a las acciones de protección civil se deben de mejorar, se debe de tecnificar al máximo posible. Y por último, un objetivo que tenemos planteado en el Programa Hídrico Nacional es la revisión del efecto del cambio climático en los fenómenos hidrometeorológicos. Toda la zona del Caribe y del Golfo de México está sujeta a estos fenómenos aparentemente cada año con mayor intensidad. Y por lo tanto esto nos obligará a que las acciones de ordenamiento y las acciones de prevención sean más eficaces en el futuro. Ingeniero Elías Ayub, por favor. Ya. Bien, bueno, pues entonces vamos a dar parte a la última ronda de intervenciones. En este sentido es la del director general de Conagua, José Luis Lojetamargo, hasta por 5 minutos. Posteriormente la del director general de la CFE, el ingeniero Alfredo Elías Ayub. Por favor, ingeniero. Quizá sería yo ya muy reiterativo de lo que he expresado aquí en una secuencia de respuestas a todas las observaciones y cuestionamientos del mayor interés de parte de ustedes y por lo tanto solamente quisiera insistir en que estamos frente a un problema muy serio a nivel nacional. El tema de Tabasco se repite en muchas comunidades en la República Mexicana y podemos fácilmente concluir que cada día van a ser mayores, que cada día vamos a estar expuestos a mayores riesgos. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento importantísimo de la población y los desarrollos a nivel municipal no van acordes a programas de ordenamiento ecológico del territorio. Por un lado, ya lo dijimos hace un momento, destrucción de las zonas altas de selvas y bosques, una deforestación que preocupa y que aunque hay un gran esfuerzo del gobierno federal impulsado por el presidente Calderón de sembrar 250 millones o más de árboles por año, si no controlamos los usos de suelo en la parte alta, podemos sembrar y no necesariamente garantizamos una sobrevivencia muy alta, ¿no? Y por otra parte, en las zonas medias tenemos los cambios, muchas veces zonas de riego, zonas con infraestructura muy costosa que se ha hecho a lo largo de muchos años, invadida también por zonas urbanas. Y en el caso que nos ocupa, asentamientos en zonas federales de los ríos, en zonas de inundaciones, pues que evidentemente representan un altísimo riesgo. Entonces, yo simplemente propondría una unidad de esfuerzo entre las comisiones de esta soberanía, de la Cámara de Diputados y del Senado, para trabajar conjuntamente en un solo programa de ordenamiento del territorio federal.
y que ese programa de ordenamiento del territorio federal subordine, respetando las autonomías y las soberanías de los gobiernos locales, el desarrollo urbano armónico a este plan de protección. En cuanto a Villahermosa y los municipios de la planicie tabasqueña, reiterar el compromiso del presidente Calderón de que esta es una prioridad. Realmente el presidente se ha empeñado en que resolvamos a fondo este tema y por lo tanto no va a quedar por parte de las instituciones federales el dar todo el apoyo al Estado, todo el apoyo a las familias que en efecto perdieron en muchos casos todo y que requieren nuestra solidaridad. Y agradecer el trabajo de esta comisión, diputada presidenta, por su conducción. Gracias, ingeniero José Luis Loige Tamargo. Le damos la palabra al ingeniero Alfredo Elías Ayub. Muchas gracias, diputada. Como el formato no me permitía contestar antes, comentaré ahora el asunto de las tarifas. En efecto, es un acuerdo entre el Gobierno del Estado y la Comisión Federal de Electricidad. En tanto se revisan, que es un procedimiento y que las reglas son muy lentas, las mediciones en las estaciones de temperaturas de la CNA, que es lo que permite hacer la reclasificación permanente de las tarifas, pero por lo pronto se ha diseñado una tarifa, la estamos llamando equivalente a la E, pero realmente una tarifa mucho más adecuada a las condiciones del Estado de Tabasco, porque la tarifa E beneficia a quienes consumen mucha electricidad, es una tarifa diseñada mucho más para el norte del país, de tal manera que se carga el apoyo y el beneficio a los consumidores de menores ingresos, que son cerca del 88% de los habitantes de Tabasco. En efecto, diputado, tiene usted razón, es un convenio temporal entre el Gobierno del Estado y CFE por los próximos 5 años, pero esperemos que en el Inter se pueda hacer ya el trabajo formal, como lo marcan las normas que establece la Secretaría de Hacienda, para establecer las tarifas definitivas. Yo quisiera hacer unos comentarios finales. En primer término, comentar, señora diputada, y agradecerle la conducción de esta reunión, que queda un gran trabajo por hacer en el tapón del Grijalvo, que no perdamos de vista que se ha concluido con éxito una primera etapa, pero que queda la segunda etapa, que es el desfogue de las presas de Malpaso y Angostura para poder recibir la próxima temporada de lluvias en condiciones adecuadas, y una tercera etapa que estabilice el caído de tal manera que éste no se vuelva a venir otra vez sobre el río en circunstancias mucho más peligrosas de las que fue ahora, que fue al final de la temporada de lluvias, y que no vaya a ser esto al principio de la temporada de lluvias, lo que sería sumamente delicado. Se han encargado los trabajos de diseño al Instituto de Ingeniería de la UNAM, en particular al doctor Daniel Recendis, Premio Nacional de Ingeniería, quien es posiblemente el especialista número 1 en materia de mecánica de suelos para estas materias, y se seguirán al pie de la letra sus recomendaciones. Estamos con tiempo, vamos bien en el trabajo del caído, y cualquier desviación sobre los programas lo haremos del conocimiento del Congreso de la Unión por la importancia que tiene. En relación a los problemas de inundaciones, yo solamente tendría 2 comentarios. El primero es que un buen diagnóstico despolitizado, ajeno a ideologías, sino simplemente basado en los elementos técnicos, es indispensable para evitar que los problemas se repitan. Un buen diagnóstico es el único que nos va a permitir dar las soluciones adecuadas a unos problemas, a problemas de esta magnitud que ahora se han presentado en Tabasco, pero como ha quedado bien claro en esta reunión, se pueden presentar en otras regiones del país. Lo ha tomado con toda seriedad la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado. Hemos visto que han encargado a los mejores profesionales de este país el diagnóstico, cosa que es muy alentadora. De ese diagnóstico se podrán establecer las medidas correctivas para que los problemas no se repitan, pero debemos de tener muy claro que quizá de ahora en adelante los trabajos deberán diseñarse con nuevos parámetros hidrológicos. Los parámetros anteriores quizá han dejado de ser efectivos, y debemos de tomar como experiencia el reglamento de construcciones que se elaboró en el Distrito Federal después del sismo de 85, en donde se hizo un reglamento ya
pensando en que podía haber sismos de mayor escala de los que había habido hasta antes de esa fecha. Para los diagnósticos y los programas de solución a los problemas de inundaciones debemos de pensar ahora que puede haber lluvias mucho mayores que las históricas en el futuro, tal y como ha quedado constancia en fechas recientes. Y por último, establecer mecanismos que vigilen que los programas y los proyectos de protección a las inundaciones se cumplen. Uno de los problemas de Tabasco, como ha quedado aquí constancia, ha sido que los programas que se establecieron en el PISI tuvieron algunas deficiencias y posiblemente no se cumplieron. Tenemos que estar seguros de que se establezcan mecanismos claros, no solo en la parte de Tabasco, sino en los otros lugares donde se establezcan programas y mecanismos para prevenir inundaciones, de que estos se cumplan, como ha reiterado y comparto con el ingeniero Loeje, particularmente en la parte de asentamientos humanos. Si seguimos permitiendo asentamientos humanos en donde sabemos que va a haber inundaciones, pues este problema va a ser prácticamente muy difícil de evitar. La vigilancia de los asentamientos humanos, la vigilancia de los programas de ordenamiento territorial, la vigilancia de la terminación oportuna de las obras y el seguimiento de los pronósticos y los realidades meteorológicas que se den de aquí para adelante para poder hacer la revisión oportuna. Le agradezco, señores diputados, señor senador, su asistencia. Muchas gracias por la oportunidad de permitirnos exponerles esos problemas. Gracias, ingeniero Alfredo Elías Ayub. Y para finalizar esta reunión de trabajo, vamos a dirigir un mensaje, compañeras y compañeros legisladores, ingeniero Alfredo Elías Ayub, ingeniero José Luis Leje Tamargo. Agradecemos la respuesta a la solicitud de la Comisión Permanente para participar en esta reunión de trabajo de los servidores públicos que hoy nos acompañan. Dentro de las obligaciones que tenemos como representantes del pueblo de México es precisamente recibir la información sobre la ejecución de acciones gubernamentales para la atención de los múltiples problemas que se dan en la nación y compartirla con la opinión pública. La presencia de fenómenos meteorológicos que se conjugan con la inadecuada planificación del desarrollo resulta en desastre. Estos desastres, desde cualquier proporción, son sociales. Por tanto, la justificación hidrométrica o hidrometeorológica no responde a la que pudo haber prevenido un programa integral contra inundaciones del estado de Tabasco, que previera precisamente estas afectaciones provocadas por fenómenos físicos. De hecho, un programa que data de la época del presidente Zedillo tendría que haberse evaluado y modificado periódicamente, más aún cuando existe la presencia de diversas presas que presumen la generación de energía, en la cual persiste la duda de la presencia de capital privado que estaría realizado en esta actividad y que de alguna manera permitió un desfase en los desfogues necesarios de estas presas en los últimos 7 años. Este programa integral no debe quedarse en lo físico, en lo técnico, sino que debe incluir el aspecto social, en la medida que también se atiendan las necesidades básicas de la población afectada, a la vez que se prevean medidas de atención a futuras presencias de este tipo de fenómenos. Los compañeros legisladores han tenido la oportunidad de presentar sus diversos cuestionamientos sobre la situación que impera en el estado de Tabasco, desde sus distintos enfoques. Sin embargo, necesitamos que estas mesas de trabajo en el Congreso de la Unión continúen de manera periódica para poder contribuir con los esfuerzos para responder el compromiso que tenemos con el pueblo de Tabasco. Esperamos escuchar eco a esta propuesta. Sin más protocolo, de nueva cuenta agradecemos su presencia. Muchas gracias a todos. Bueno, pues llegamos así al final de esta reunión de trabajo. Nada más le comento, como para retomar un poco toda esta información, la cuenca del río Grijalva contiene a las presas La Angostura,
Chicoacén, Netzahualcóyotl y Peñitas. Ese sistema hidroeléctrico es uno de los más importantes de nuestro país porque únicamente en este sistema se produce el 23% de la energía eléctrica que se utiliza en todo el territorio nacional. Le comento también que el río Grijalva también es conocido en otros sectores como los sectores locales con el nombre del río Grande de Chiapas y también el río Mezcalapa. Es un río del sureste de México, el segundo más caudaloso de nuestro país y además el mayor productor de energía hidroeléctrica, como ya se lo comentaba. Es un río que tiene 600 kilómetros de longitud, de ahí es la importancia de todas estas inundaciones que se han sufrido desde la última semana del mes de octubre y parte de noviembre del año 2007, y es precisamente por eso que este día han tenido esta reunión de trabajo los titulares, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, así también como el director general de la Comisión Nacional del Agua, ante la primera comisión de la Comisión Permanente de esta soberanía. Hemos estado transmitiendo en vivo completamente para usted desde el Palacio Legislativo de San Lázaro los pormenores de esta reunión de trabajo, donde, bueno, pues un compromiso que se queda en puerta, un compromiso que se queda abierto y una invitación que hacen precisamente los titulares de CONAGUA y de la Comisión Federal de Electricidad a los legisladores de la 60ª legislatura, es precisamente que se legisle, que se empiece a reformar un poco más sobre el ordenamiento territorial conforme va creciendo bueno, pues toda la República Mexicana. Esto podría ser una manera de contener estas impredecibles desastres naturales. Muchísimas gracias por su atención, yo le agradezco muchísimo que nos haya seguido a través de la señal del canal del Congreso, La Visión del Diálogo.